Menorá, tu casa en Israel. Perdona las dos, por mi opinión. Chao, chicas. ¿Tienen las copias? ¿Empezamos? Vamos a un nuevo asunto. En la realidad es el asunto viejo del libro. Dijo, pregunta el Kusarí, ¿es posible que vaya a haber contacto entre Dios y el hombre? Ok, tenemos 10 minutos para responderlo. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Dijo el Kusarí, la pregunta es la siguiente. Sugar Gigul Bareja, ¿tienen? En Samejet. Tenemos en la página Yuddalet. No, Kusarí hay un problema, este es el peor horario para estudiarlo. Un libro de pensar. Sugar Gigul Bareja. Vamos a retornar para lo que estamos hablando de ello. ¿De Ejit Hazek Benafshotichem? ¿Tienen? ¿Cómo? En la página Yuddalet, en este lado, en la pescada Samejet, en la tercera línea, segunda línea, al fin. Entonces, deja el Kusarí así. Aval Sugar Gigul Bareja, deja el Kusarí al Javer. Después de eso hacemos una introducción para las nuevas cayeron así de paracaídas en el medio. Sugar Gigul Bareja, ve que Hazek Benafshotichem Advar Gadol Hazeh. ¿Cierto? ¿Cómo saben de esto? ¿O cómo pueden explicarlo? Esta cosa tan grande que están hablando. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel nos dijo Ruti? Sí, por supuesto. Ay, pero es muy difícil de entenderlo. ¿Cómo es posible? Que Dios, que crió todo, que crió los cuerpos, las almas, el intelecto, todo. El conocimiento y que es tan elevado que mismo el conocimiento más elevado no puede entender a Dios. ¿Cierto? Y Dios que es tan elevado, ¿cómo es posible que vas a conectar con esta creación que es tan baja, tan material, tan corpórea? ¿Cómo es posible que hay conexión entre Dios y el hombre? ¿Lo sentimos? ¿Lo sabemos? ¿Nos dijeron? ¿Qué hay? ¿Qué dicen ustedes? Es una relación entre el creador y su creación, ¿no? ¿Cuál relación? ¿Que nos creó? Ok, ese fue. Somos imagen y semejanza de él. Entonces algo tenemos en parecido a él. Entonces de esta manera es la comunicación que tenemos con él, ¿no? Como un dibujo. ¿Cuál es la relación entre un dibujo y la persona que lo dibujó? Un autorretrato. Alguien que hace un dibujo de sí mismo. ¿Hay algún punto común? ¿Sí? ¿Qué dices? Yo, hay una conexión, en general cuando alguien crea o pinta o algo, le tiene cariño a lo que crea. Ok, ¿y? ¿Cómo? Es algo de uno mismo. Es algo de uno mismo. Parte de uno. Sí, para uno. Parte de uno. Hay una parte de Dios en nosotros. ¿A dónde? En nuestra Neshama. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos vivos. Lo sentimos. Estamos vivos. Como un pájaro, un bichito. También están vivos. ¿Un qué? Un verme, un pájaro, un perro. También están vivos, ¿no? Ok, lo sentimos, dijo el Kusarí. Sentimos que hay algo de especial en la persona, que hay alguna conexión con Dios, pero ¿cómo podemos entenderlo? No es posible. Dijo el Kusarí, hay por ejemplo, yo voy a reconocer que esta creación, todo lo que en la creación es muy muy especial, ¿cierto? El nivel de complejidad que hay en todo, me nota que hay alguna cosa de especial en todo que hay. Mismo el menor de los bichitos, que Bakatan Shebaremasim, en una hormiga,
מפליאות החוכמה אין שתמי עליו הדעת. Hay más sabiduría, algo de increíble que es imposible de conocer todos. ¿Cierto? Los científicos hoy sabemos que para entender lo que hay en un bichito, en una célula del cuerpo, ¿cierto? Es necesario escribir miles de libros. Y todavía sabemos que no sabemos todo. Hay quien dijo que antiguamente el rey David decía, Mara Buma Ser Hashem, ¿cómo son grandes tus creaciones? Magat Luma Ser Hashem, perdón. Y hoy se tiene que decir, Magat Numa Ser Hashem, ¿cómo son pequeños? En cada átomo, en cada cosa pequeña, entonces todo, hay cosas increíbles. Pero de Al-Kusari hay cosas increíbles, hay una forma, todo el mundo está conectado, es muy, muy, muy especial. Pero mismo así, ¿cuál es la relación entre esto y Dios? Ninguna. Perdón, pero no la veo. ¿Cierto? Hola. Entonces, la pregunta básica de Al-Kusari, ¿cómo es posible? Estamos hablando todo el tiempo, es una premisa básica del judaísmo y de toda la religión, en la realidad, que estamos conectados con Dios, que hay un punto de contacto. Ok, la tefilá, la torá, pero ¿cómo es posible saberlo? ¿Cómo es posible sentirlo? La cabeza, con ¿En la cabeza? razón. ¿Cómo? Con la razón. ¿Era la razón? Hashem nos dio ¿Por qué? raciocinio para poder entender las cosas. Ok. Y al bien. entenderlas nos conectamos con Hashem. ¿Sí? Cuando entiendo el funcionamiento de un átomo, me Claro. conecto con Hashem. A través de la naturaleza, al entender la naturaleza, al ver todas esas cosas, entiendes que alguien lo tuvo que haber creado. Entonces es una manera de conectarte con Hashem. Ah, ok, creo en el pasado. No, estoy preguntando si hay conexión en el presente. No en el pasado. En el pasado es Estás respirando, es una manera de comprobar que sigue aquí. Ok, yo sigo aquí, pero ¿y cuál es la relación entre esto y Dios? Perdón se habla así. Tenemos más 5 minutos para responder. Entonces, Amar Kuzari, Amar Haber, perdón, saber tet, digo el Haber, en la pregunta está a mitad de la respuesta. En la forma que dije la pregunta. Vamos a ver el ejemplo que me dio. El ejemplo de la hormiga, ¿cierto? Vamos a ver un bichito muy sencillo, una hormiga. Y hay mucha sabiduría en la hormiga, ¿cierto? Imposible de describir el funcionamiento de todo de un microorganismo, ¿cierto? Con todas las palabras, todos los libros que hay, con todas las palabras que hay en internet, no se puede describir cómo funciona solamente un organismo. ¿Quién es la fuente de todo esto? Pregunta el Kusari. Oye, ¿de dónde veo la sabiduría que hay en esto? Me estoy preguntando quién lo hizo. Sino la sabiduría que hay en esto, ¿de dónde ven? A Galgal, Kohab, de alguna estrella, de los signos, del zodíaco, de no sé de qué, de alguna fuerza de la naturaleza. ¿Cierto? Es imposible, es importante, ahí te veo ni para de alguna cosa que no es alguien. Para tener la sabiduría de estas en una hormiga es necesario el siguiente: alguien que la creó, ¿cierto? Abore, Ayahol, que tiene la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Si no puede hacerlo, no tenemos nada. A Mesher, que tiene la capacidad de pensar exactamente cómo debe ser esto. Porque todos saben, si hay una pequeña falla en un DNA, ya no tenemos el mismo, ¿cierto? Alguien que también piensa exactamente al micro, no sé, milímetro, cómo hacer cada las cosas, dónde tiene que estar, el lugar de todo, que puede hacerlo también, tiene la capacidad. Anoten lejol davar jukó, y que da todo exactamente como precisa, ¿cierto? Como necesita, no más ni menos, ¿cierto? Esto que es necesario. ¿Quién lo hace? ¿Qué digo ustedes? ¿Quién hace que todo que hay, todos los organismos, todo lo que hay en el mundo, sea exactamente como es? Sin nada que va a tener, ni nada para un lado, ni nada para otro. ¿Quién lo hace? Maracuzari, ¿de dónde hace el puro tema? La naturaleza. ¿Qué pregunta? Las leyes naturales mantienen todo, ¿cierto? ¿Por qué el DNA ha de estar siempre correcto? Porque la ley natural es una ley natural que cuando hay una copia de DNA, el DNA se mantiene el mismo. Cuando las leyes de la naturaleza no funcionan, ¿cierto? Entonces tenemos problemas, mutaciones o algo así que no se mantienen. Que no se mantienen. Pero ¿qué hace con que todo que voy a jugar algo arriba va a caer? Las leyes de la naturaleza. La naturaleza es
sabia, ¿cierto? Así diríamos, ¿no? La naturaleza es sabia, la madre naturaleza es sabia, y es capaz de hacer con que las cosas van a ser exactamente como precisan ser, ¿cierto? Así es el mundo. ¿Estoy cierto? ¿Correcto? ¿No correcto? Amara Javier, preguntó el Javier, Umahuateva, ¿y qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la responsable por todas las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Todo el funcionamiento del mundo depende de la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? ¿No sé Hashem? Esa es una respuesta sencilla, ¿cierto? Ese es el fin. El fin ya conocemos. Pero la pregunta es qué hay en el medio. El Kuzari no es un libro para decir qué, sino cómo, sino que profundizarnos en lo que está. Entonces está cierto. Hashem es. ¿Pero qué es? ¿La naturaleza es Hashem? ¿Sabe que hay dos modos de hablar esta frase? Vienen a hablar de Spinoza. Spinoza decía, la naturaleza es Hashem. ¿Qué es Hashem? La naturaleza. Lo que hay en el mundo. Ese es Dios. Pero Spinoza fue juzgado como hereje, ¿saben? Lo sacaron del pueblo de Israel. Entonces, necesitan entender. Amar a Kuzari, dijo el Kuzari, voy a te dar una definición de la naturaleza. Ukoch mena kohot, miren bien, la definición filosófica de naturaleza. Ukoch mena kohot es una fuerza, de entre otras fuerzas que hay en el mundo. Lefi ma sheshaman bajuchmot, escuchamos, ¿cierto? Que los sabios tienen, los científicos saben que hay muchas fuerzas que reinan en el mundo, ¿cierto? Que reinan sobre el mundo. Una de ellas es la fuerza de la naturaleza. Nosotros no sabemos exactamente lo que es la naturaleza, pero los científicos lo saben, ¿cierto? No sé cómo son las leyes de la naturaleza, qué es la naturaleza, pero los científicos lo saben, con toda certeza. Amar a Javer, no es verdad. Los científicos de la idea tampoco que idea los científicos saben lo que es la naturaleza exactamente como nosotros. Es un problema, ¿saben? El Javer el Kuzari con el Javer están dialogando como nosotros lo hacemos muchas veces. Entonces decimos, ok, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang, no sé exactamente, pero los científicos lo saben. Los científicos no saben muy más, ni siempre. Ahí, yo tengo que decirlo, digo el Javer, estamos hablando de las bases de la ciencia, ¿cierto? La naturaleza es la base de las bases de la ciencia y los científicos no saben definirla, en la realidad. Y Gdirota filósofo, hay una definición filosófica. ¿Cuál es la definición de Aristóteles? Muy sencilla. Shua Atchala es el inicio, la Siba y la causa, lo que causa. Asherba, que por cuenta de esto, Yanua Yanua Hadavar, una cosa se mueve o no se mueve, ¿cierto? El principio de toda mudanza, de todo cambio, es el movimiento, ¿cierto? Si una célula va a movimentar para este hogar, entonces no va a movimentar, va a haber algo. Si un átomo va a hacer, un electrón va a hacer eso. Todo es movimiento y falta de movimiento. ¿Qué hace con que una cosa va a se mover o no se mover? La naturaleza. Asher y Bobetzen, pero no por acaso que ocurrió, sino algo que es intrínseco, que es parte de la cosa. Algo que hace con que los átomos del DNA, las moléculas del DNA van a ser siempre las mismas. Que la piedra, los elementos químicos de una piedra calcárea van a siempre sedimentar en el mismo modo. ¿Cierto? Que van a hacer que el movimiento va a ser siempre el mismo. Esa es la naturaleza. Sheri Bob Betzem lo me cree, ¿cierto? No, que no por acaso. ¿Entendieron? Esa es la definición de la naturaleza. Sobre esto está baseada toda la ciencia. Hay algo que es la causa que las cosas van a se mover o no se mover. En el sumo, ¿qué es este algo? La naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Algo. ¿Qué es algo? La naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Algo. En resumo, no sabemos. ¿Cierto? Llegamos ahora a esta base de la ciencia y todavía no sabemos. No sabemos qué está en su base. Mamá Kuzari, que el Kuzari viene en nuestro encuentro. Como si estuviesen diciendo que cuando algo se mueve solo, ¿cierto? No como esto que yo estoy moviendo. Pero si el sol se mueve solo, por ejemplo, o sea una flor crece sola, ¿por qué está se moviendo? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué está ocurriendo algo? Es lo Siba Mesuyem, hay alguna causa.
¿cierto? Todos son causas, consecuencias. Hay alguna causa para que esto me ocurra. Entonces vemos que si va ahí, ¿cuál es la causa? La naturaleza. La naturaleza hace con que los animales van a se juntar, que los perros van a latir, que los pájaros van a cantar, no sé, todo. Es algo natural, ¿cierto? Es la traducción. Entonces, las leyes naturales, naturales, eso es lo que hablamos. Amar a Javier, tema sobre tu amar. Exacto. Es exactamente la intención de los científicos. Y Mumjutraba, me estoy diciendo que es tan simple, tan sencillo. Hay mucha mumjut, mucha, no sabe mucho, mucha sapiencia en esto. Mumjutraba betikduk, también mucho detallismo en esto. Exactamente cuáles son las leyes, qué, cómo las cosas son. Y con esto se puede llevar el hombre a la luna. No estamos hablando de cosas simples, ¿cierto? ¿Qué es intrínseco, qué no es intrínseco, qué está dentro de la cosa, qué no está? Y con este conocimiento de las leyes naturales, como las llamamos, podemos hacer cosas increíbles. Que el hombre moderno no necesita de mucha explicación por esto. No sabemos a dónde la ciencia nos puede llevar, ¿cierto? Y más que esto, pero en la realidad, cuando vamos a tratar de la definición, vamos a decir a todos, hay una explicación natural para todo, ¿cierto? Es una frase que nos acostumbramos de escuchar. A todo hay una explicación natural. Yo creo en la naturaleza. La naturaleza es sabia. ¿Y qué es la naturaleza? No la define. Y si no la define, entonces, ¿cómo todos? ¿Por qué todo esto es algo que todos podemos decirlo? Está en nuestra boca, ¿cierto? Todos decimos todo el tiempo. Son las leyes naturales, la naturaleza nos dijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también lo dicen con palabras muy velas. Los científicos no hablan simplemente, la naturaleza, eso es la causa que hace esto y que hace esto. Se hace como poemas. Se ve que en la escrita científica hoy es necesario escribir. No sé si aquí en en la universidad, ¿cierto? Se va a hacer un trabajo y va a escribir solamente lo que es necesario, la nota no será muy buena. No, ¿cierto? Es necesario escribir. Entonces, cuando se habla mucho y se habla bien, las personas lo escuchan. Pero no porque lo probaron. Eso es algo que se enseña en todo este libro, como Rabbi Yehuda Levi lo escribió, que vamos a ver qué está en la ciencia, qué está por detrás de las cosas, y no en las palabras, porque palabras hay muchas. Es muy fácil hacerlas. Pero lo que saben los científicos de la naturaleza es exactamente esto. Eso que hablamos, esa es la definición. No hay más que esto. El Kusarín. Si es así, Imken, Roeshem, y tú Otano Bashmataelo. Hay acá una crítica del Kusarín. Estoy viendo que los científicos nos engañaron con estos nombres. Dicen, la naturaleza, dijo, las leyes naturales, la naturaleza, es una engañación. Están nos engañando. Esa es una crítica muy fuerte, porque los científicos lo saben que no saben. Y todavía, en todo currículum de escuela, ¿cierto? En cualquier colegio, se enseña así. Se enseña así como si fuese la cosa más simple del mundo. Y todavía hasta hoy, no sé cuántos de nosotros pensamos en esto. ¿Cierto? Una pregunta muy básica. Y cuando ellos dicen a la Teva Jajam Puel, la naturaleza es sabia. La naturaleza hace con que esto va a ocurrir. Y esas son frases que los escuchamos, ¿no? Yo creo que sí. ¿O no? Estoy hablando... No. Creo que se escucha todo el tiempo. Cuando se habla así, podría decir, el mismo sería decir, Dios es sabio. Dios hace que. Es el mismo. Si es así, entonces ¿por qué no vamos a decir el creador? Es el mismo. El creador, Dios, Hashem, el nombre no es importante. Estamos hablando del mismo concepto. Pero con una... No le dé su nombre. Amalia. Pero con una diferencia. Es posible decir así, la Teva es Elohim, Dios es la naturaleza. Y nosotros decimos no. Dios hace lo que vimos acá, lo que vimos acá, lo que vimos acá. No que desde la naturaleza es solamente parte. Hay mucho más. Nosotros decimos que a Teva o Elohim. Esta está la Teva, la naturaleza, es la misma gematria, el mismo valor numérico de Elohim, de Dios. Pero Elohim
no es el mismo valor numérico de Ateva. Elohim no es la naturaleza, pero la naturaleza es Dios. Elohim es muy más que la naturaleza, es la fuerza que controla toda la naturaleza. Pero la naturaleza es de Dios, sí, todavía. ¿Cierto? Entonces vamos a decir, Dios, respuesta, Dios el propio Kusari. Y el Kusari no es el Javer, no es el judío, es el novio, es el hombre occidental, el hombre que piensa, que todavía busca el contacto con Dios. Y dijo, ¿a dónde está Dios? Le preguntaron al Rebbe de Kotsk, ¿a dónde está Dios? Y le respondió al Rebbe de Kotsk, ¿a dónde no? ¿A dónde no? Esa es la respuesta. ¿Hay contacto entre el hombre y Dios? Respuesta, sí, todavía todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay ningún instante en que el hombre, y no solamente el hombre, todo que hay en el mundo no tiene contacto con Dios ahora. No en el pasado cuando Dios lo creó. Porque la naturaleza está haciendo esto ahora. Perdón, no la naturaleza. Dios está haciendo esto ahora. La naturaleza sabe y hace con cada persona, perdón, no la naturaleza. Dios. Es solamente cambiar las palabras. Estamos diciendo el mismo. Pero, déjalo saber, hay un poema, entre paréntesis. Aval, יש ליסודות ולירח ולשמש ולכוכבים פעולות. No, el sol, la luna, los astros, las leyes de la física, todo, tienen peolot, tienen trabajo, ellos actúan. Hay acción de todo en el mundo. Pero mi blish tu has ben jochma el arak avoda. La diferencia es que ellos tienen acción y no sabiduría. La ley de la gravedad, por ejemplo, actúa en todo el mundo, pero no piensa. La ley de la gravedad no acuerda por la mañana y dijo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a derrubar las cosas, ¿cierto? La luna no acuerda por la mañana y dijo, ¿cómo voy a mover los mares? ¿Las mares? ¿Mareas? Los mares, ¿cierto? Voy a hacer así o así. Los mares dependen de la luna, ¿saben, no? El sol no acuerda por la mañana y dijo, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a calentar el mundo. Sino que son algo en este sentido, hay algo de natural. Esto que el sol hace con que todo vaya a se tornar más caliente, que la luna hace con que todo vaya a se tornar más claro, etc. Hay solamente trabajo y no sabiduría. No hay sabiduría en ellos. Pero el pensamiento y cómo hacerlo y la acción de hacerlo, cómo hacerlo, esa es la palabra, todo que tiene más sabiduría e intención, eso va a ser, eso vamos a decir que es de alguien, algo con las tres características: Jajam, un sabio; Ayahol, que puede hacerlo; de Asholet, y que controla todo, puede hacer todo. Esa es la definición de Dios. Y esto por acaso está también en el Moreh Nevuchim del Rambam, la misma definición. ¿Está claro? La última parte de esta parte. Y si vamos a llamar de naturaleza todo que actúa en el mundo, no hay ningún problema. El sol actúa naturalmente y calienta todo el mundo naturalmente. ¿Hay problema en decir así? No. Y con una condición, que no vamos a decir que la naturaleza es sabia, que la naturaleza tiene sus leyes. No es la naturaleza que hace las leyes, sino la naturaleza es todo que actúa en el mundo. Hay acá un ejemplo, como los padres, el padre y la madre de alguien, y ahora es el fin de esta parte, el padre y la madre de alguien, ¿hacen el hijo? En la realidad no. Ellos son responsables por ayuntar, en sociedad, ellos son responsables por ayuntar el material, ¿cierto? El material genético de uno, el material genético de otro. Y cuando esto ocurre, ¿cuál es el papel del padre y de la madre? Ninguno, ¿cierto? A partir de entonces, ¿quién va a hacer con que el hijo vaya a crecer? La naturaleza, perdón, Dios, ¿cierto? ¿Quién va a dar la forma de hombre, de un ser humano a este hijo? ¿Es el padre y la madre? Dios. La naturaleza como
aprendemos en los libros de biología. Oh Dios, ¿cómo está diciendo el Kusari? Y ahora la pregunta era, ¿hay contacto entre Dios y el hombre? Si Dios puede también hablar con el hombre, si hay profecía, si hay la Torah, si hay tefilá, ¿cierto? Si hay la oración, si podemos tener contacto entre Dios y el hombre, contacto ahora, en nuestra vida. En primer lugar, hay todo el tiempo, pero un contacto que podemos percibirlo más, de que no sea muy lejos de ti. No respondemos la misma pregunta, pero que no sea muy lejos, que hubieran cosas divinas, sospechosas, en este mundo, aquí abajo, cuando la materia va a estar preparada para recibirlo. Dijo el Kusari, el Hazer, deseo, presten atención, Shoresh Emuná ve Shoresh Ameri. Esa es la raíz de la emuná, de la creencia. Ese es el punto más básico de la emuná y la raíz de la revuelta. Pregunta el Kusari, ¿cómo es posible que la misma cosa va a ser también la raíz de la emuná y también la raíz de la revuelta? ¿Cómo es posible? El mismo, vamos a hacerlo, vamos a ser una persona con emuná. El mismo vamos a hacerlo y seremos una persona con revuelta. Heresía se puede decir, pero no es el caso. Estoy revoltosa. ¿Cómo es posible? ¿Qué dicen ustedes? A ver en la próxima semana. ¿Preguntas? Mahon Ora, tu casa en Israel.